remite a la ministra de Vivienda, en la que ella termina sí confesando en un programa de radio, en La Pecera, que efectivamente vive en una vivienda no regularizada ante catastro, por lo tanto hay todo un aspecto que tiene que ver con el pago de contribución inmobiliaria, que lo viene haciendo desde siempre como si fuera un terreno baldío. Una realidad que por supuesto trasciende a la ministra, es una dificultad enorme el tema de la regularización para muchísima gente. Lo que no quita que si vos sos diputada en la legislación anterior y ministra en esta, capaz debería estar solucionado el tema. Pero no es solo eso, el tema es que además ella no paga impuesto de primaria. Desde el 2004 creo que pagó 2 cuotas que suman 89 pesos. Y ahí tenemos otro tema importante, ¿no? Porque no hay política pública que se autofinancie si no es con la contribución de todos nosotros, los impuestos que pagamos. O sea que el primer debe es con los impuestos, ¿no? Pero bueno, vamos a estar ahondando en este tema más adelante en el programa. Como fue de último momento, además, ya teníamos para arrancar con el tema del día, que es esa memoria que se está ejercitando y que nos lleva a un 15 de abril, pero 9 años atrás, cuando las imágenes aquí en Montevideo y en el resto del país, y te voy a decir que en la región, impactaban por la fuerza en que había sido tomada la ciudad de Dolores, realmente por sorpresa, ¿no? Fue una situación que después podremos ahondar un poquito con nuestro invitado sobre qué tanto pudo prevenirse, no prevenirse. Obviamente esa polémica surge en el momento, pero que fue realmente una situación que dejó, bueno, víctimas y pérdidas muy significativas, además del impacto emocional para quienes vivimos en un país suavemente ondulado, donde nunca pasan grandes cosas. En fin, vamos a repasar primero, si les parece, una crónica de Telemundo que recoge imágenes y testimonios de aquel tornado de Dolores. De las impactantes imágenes de lo que fue el tornado en Dolores, porque además pegó en la zona más urbanizada de la ciudad de Dolores. Esto fue captado por los pobladores, imágenes cedidas a Telemundo. ¡No! ¡Es un tornado de verdad! Vamos, por favor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Según las informaciones, 5 de las víctimas mortales corresponden al violento tornado que azotó la ciudad de Dolores el viernes y arrasó con 1/3 de las edificaciones de esta localidad de unos 20.000 habitantes. Realmente impacta muchísimo más en el lugar ver los hechos que verlos a través de los medios de comunicación. Todo aquel que pueda, que nos ayude, porque esto como que se pasó una guerra acá. Yo no lo puedo creer que la ciudad mía haya quedado así. ¿Cómo se ha portado el pueblo uruguayo todo, de todos lados? Pero es cierto, yo en mi casa ahí me tiró todos los techos, pero gracias a Dios estamos vivos y vamos a seguir luchando. Parecía que había venido una guerra, ¿no? Como que todo se había dado vuelta, como no hay palabras para expresar esto. Fue tan grande el dolor de todo, porque cuando salimos afuera acá no se podía, esto era lleno de chapas, todo. Acá el porche, todo, ahí los vecinos, bueno, y todos gritábamos, llorábamos. Hubo fallecidos. Estábamos todos así en silencio, mirando, bastante impactados, escuchando ese audio tan auténtico, ¿no? Eso es de verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, se te viene esa mole encima, sin ninguna experiencia previa de haber atravesado situaciones así. ¿Para dónde salís? Tenemos en línea en este momento a Javier Utermark, quien fuera alcalde de Dolores durante esa tragedia. ¿Cómo le va? Bueno, buenas tardes a Victoria y a todo el panel ahí. Gracias. Bien. Por lo menos hoy un día lindo. Sí. No como aquel de hace 9 años. Yo doy fe que ha estado, bueno, muy solicitado en el día de hoy recordando aquel episodio. ¿Qué falta por decir, no? Porque se ha dicho o se ha intentado decir prácticamente todo, pero que a veces la perspectiva del tiempo da una sabiduría extra o una, no sé, un contenido mayor, más. ¿Qué diría usted 9 años después de aquel 15 de abril? Yo creo que esto nos ha enseñado mucho a la comunidad, a Dolores. Creo que fue un antes y un después de este tornado,
creo que la gente, si bien siempre fue solidaria acá en Dolores y como ciudad chica, ¿verdad?, 20.000 habitantes, pero creo que esto nos enseñó a ser más empático con el vecino, porque digo, en ese tornado había algunos vecinos que en un mismo barrio había quedado la casa bien y el otro había a perdido metros. todo. Claro, total. Entonces, creo que la gente, creo que en ese caso quedamos una sociedad más solidaria, más compañera entre los vecinos. Creo que si para algo sirvió, creo que fue para unirnos más como comunidad. Me parece que esa es la reflexión. Yo creo que podemos sacar a 9 años. Y también, como ustedes decían ahí, creo que las autoridades, tanto locales como departamentales como nacionales, creo que sacaron un gran aprendizaje. Si bien nunca se está preparado, pero para estos eventos tan grandes, tan caóticos, pero creo que el aprendizaje fue muy importante y se hicieron muchas reuniones, muchas conversación para poder tener algún protocolo, alguna manera de actuar ya más detallada en cuanto a la forma interinstitucional, por si esto llega a volver a pasar, que esperemos que no suceda más, pero el clima está complejo. Acá habíamos tenido un tornado también de menor envergadura 3 años atrás, en 2013, y nos tocó en 2016, y esto sí fue una tercera parte de la ciudad que nos pasó tiró abajo, por el medio, claro. Más de 7.000 personas. Sí. ¿Usted recuerda qué estaba haciendo en ese momento? ¿Para dónde estaba mirando? ¿Quién le dijo, che, mirá, y eso que viene ahí, qué es? ¿Cómo fue? La verdad que no lo vi. Yo entré a las 14 horas más o menos al municipio, con un día, una calor insoportable, hacía muy pesado el clima, y fue a las 16 esto. Estaba trabajando en el municipio con la secretaria y con otra persona, con Mario allí, y es una casa vieja, el municipio, una casa grande que tiene una claraboya, y en una sentimos un ruido, se abrieron las ventanas, que son las ventanas grandes. De la nada. Un estruendo se sintió, y fue. Yo no lo vi, la verdad no lo vi llegar al tornado. Fue cuando ese estruendo de la claraboya, y que se abrieron las puertas, se volaban sillas, papeles, tampoco. Ahí fue cuando tomé que se venía algo que no era normal, ¿verdad? Y después al ratito, cuando salimos a los segundos allí que salimos, pasó eso y salimos a la calle, y la verdad que era algo dantesco aquello. ¿Cuánto demora en la sensación, en la percepción humana? Porque capaz por reloj tiene minutos, segundos, no sé. ¿A usted cuánto le pareció que duró ese ruidaje, esa cosa de qué está pasando acá? Sí, y eso que nos tocó una parte ahí, ya vamos a decir, la cola del tornado pasó por el municipio, no pasó el epicentro, pero fueron unos segundos, pero un desconcierto total, porque no sabíamos para dónde agarrar, ¿verdad? Yo que sé, habrá sido ni un minuto, creo. Al minuto ya salimos a la calle y vimos todo eso, ¿verdad? ¿Qué había en la calle cuando sale? ¿Había gente lamentándose o había silencio todavía por ese estado de shock, ¿no? Natural que imagino. No. Había gente ya corriendo para la escuela, que es una escuela. El municipio está cerca de la Plaza Constitución, plaza principal que pasó, y a 2 cuadras estaba la escuela, y ya iba gente corriendo a ver si estaban los niños. Salimos y miramos, había un auto arriba de otro, un carrito chivetero dado vuelta, y miramos para la plaza y se había caído una casona vieja que tiene 2 pisos, estaba todo el piso de arriba abajo, tirado, árboles caídos, motos. La verdad que era indescriptible aquello. Mirar para donde mirara, era dantesco aquello. Un vehículo grande, un indio, arriba de un auto, la verdad que, y me acuerdo de un vecino ahí corriendo, eso sí me acuerdo clarito, voy para la escuela, así, a ver qué había pasado, y por suerte no había pasado por ahí, por esa escuela por lo menos no había pasado, y bueno más que fuera a las 4 de la tarde, que no estaban saliendo los niños a las 5. Sí. También pudo haber sido peor, estamos de acuerdo, sí. Sí. Pero de verdad que fue complejo. Ya no teníamos comunicación, porque se cayó la antena de Antel se cayó, entonces no teníamos ya comunicación con nadie para empezar a armar lo que era la respuesta, ¿verdad? Sí.
en aquel tiempo era el intendente Bascú, que venía de viaje de Montevideo, llegó a Dolores al rato, pero no nos pudimos comunicar con él, fuimos a la parte del corralón de acá del municipio y empezamos a los compañeros municipales a llegar y bueno, y a empezar a armarlos para poder dar la respuesta a los vecinos que porque tampoco sabíamos dónde había pasado, ¿verdad? Cuál era la envergadura del tema, a dónde había empezado y a dónde había culminado, ¿verdad? Si bien habíamos visto que ahí en el centro había estado, pero hasta no recorrer y ver que había sido una tercera parte de la ciudad que se había caído, que había afectado más de 2.000 padrones, más de 7.000 personas que habían tenido el prefecto en sus casas. Bueno, había habido 5 fallecidos, más de casi 200. Claro, pero todo eso es diario del lunes, esa misma tarde. En esa misma tarde no sabíamos nada, ¿verdad? Se escuchaba la sirena, el hospital también se había volado parte del techo, no había luz eléctrica, ¿verdad? Entonces era todo... Y usted era el alcalde, o sea que a usted lo mirarían con ojos de haga algo, ¿no? O sea, aunque se sepa que no era mucho lo que podía hacer, pero... Sí. Después también vino la Republicana de Montevideo, porque también había habido algunos saqueos, que fueron pocos, pero bueno, por suerte también vino el batallón de Mercedes también a ayudar en la parte de que había quedado escombro en todas las calles, árboles, digo, y era intransitable, había calles que no podía circular la gente. Bueno, entonces la verdad que fueron unas horas y unos días intensos de mucho trabajo, hasta que bueno, se fue viendo un poco, obviamente con más ayuda ya del gobierno nacional, del gobierno departamental y de muchísima gente que vino de todo el país solidariamente a trabajar, a dar una mano a los vecinos, a levantar su techo, a levantar su casa, que la verdad que agradecemos hasta hoy en día la gran una movida importante, ¿no? Una movida importante, solidaria, sí. Impresionante. En mano de obra, ¿verdad? Y también después empezaron a llegar las donaciones de materiales, de ropa, de comestible, que bueno, había que organizar todo eso también, ¿verdad? Porque digo, llegaban las cosas, había que tener un orden, lo que entraba y lo que después salía. Yo explicaba hoy que a las familias se le iba 2 o 3 veces. Primero iba la parte de bomberos a ver si se podían quedar, si no había peligro de derrumbe en las casas. Claro. Después, a las 2 días, iba la parte de asistente social, después iba la parte de arquitectura para ver qué era lo que necesitaba esa familia. Entonces yo creo que esa respuesta creo que ahora se ha unificado, se ha centralizado, creo que con todos los protocolos y con todo lo que pasó, se aprendió y creo que los organismos, el SINAE a nivel nacional, a nivel departamental y todas las instituciones, creo que de esta desgracia que pasó acá en Dolores, creo que se sacó algo bueno, que va a haber otra respuesta, si llega a pasar, que esperemos que no pase como decía, pero si llega a pasar creo que va a haber otra respuesta más organizada. Muy bien, Javier Utermark, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Gracias a ustedes, a la orden, como siempre. Chao. Bueno, impactantes las imágenes que nos recuerda la tele, porque no fue hace tanto, ¿no? Son 9 años. Nos está acompañando para, abordar este día el meteorólogo Juan Luis Pérez. Gracias por estar aquí. Por favor, un placer. ¿Dónde estaba aquel 15 de abril? Yo estaba mirando, digamos, cómo se iba desarrollando la situación. Pero lo que quería decir, me cuesta creer que hayan pasado 9 años. Porque no parece que hubiera pasado 9 años. Nos quedó tan en la memoria claro. que hacemos un refresh de esa situación. Y para los meteorólogos, debe haber sido incluso hasta más, la impotencia mayor, ¿no? Yo escuchaba recién sobre si no se puede estar preparado para un tornado. Claro. Un tornado es un evento. Uruguay está en un cinturón de tornados natural. Estamos segundos en el ranking mundial, después de Oklahoma y de algunas ciudades de Estados Unidos. Entonces pocas veces nos han golpeado. Tenemos una cinta, un pasaje de tornados, que ocurren casi regularmente, a razón de un tornado fuerte cada 3 o 4 años y muy fuerte cada 5 o 10 años. ¿Qué ocurre? Uruguay tiene una densidad de población relativamente baja. Ni nos enteramos, dice que van por el campo y no nos enteramos. Exactamente. Hoy hay más cobertura porque todo el mundo cubre los eventos con su móvil o lo que fuere. Sí. Pero hace 10 años atrás o 20 años atrás, yo nací en una ciudad en donde fue arrasada por un tornado que fue Flores,
quedó destruida la ciudad. Hubo otro en Fray Marcos hace muchísimos años, que también fue terrible. El de Dolores está dentro de ese cinturón de tornado. No se trata de si va a ocurrir o no va a ocurrir, sino que hay que estar preparado porque en cualquier momento puede ocurrir. Si bien este tornado específicamente de abril de hace 9 años obedeció a una situación que venía, por lo menos durante unas 12 o 18 horas antes, una gran área de inestabilidad estaba ubicándose sobre el litoral del país. No se podía determinar con certeza en qué punto. El riesgo era todo de -6, cuanto más negativo es peor. El riesgo de un índice que se llama el índice BLI arrancaba desde el Río Negro y llegaba hasta Colonia. Toda esa zona estaba con un -6. ¿En qué momento podía formarse un tornado o hacer impacto? Porque se pueden formar tornados, pero no armarse los vórtices. Ocurrió de que Perdón, ¿el vórtice es cuando toca el piso? Cuando toca el piso. Hay Claro. muchísimos tornados que se forman, estamos llenos de videos que se publican, de tornados que los cazadores de tormenta eligen los mejores candidatos siguiendo imágenes Doppler y determinan aquel tornado, aquel vórtice puede hacer impacto, este otro no, mejor este candidato, qué sé yo. Pero, a ver, ¿qué pasa en Uruguay cuando una situación de alto nivel de inestabilidad es capaz de producir un tornado? Pero si estás en el -6 marcando el índice, hay que mandar una alerta. ¿Sótanos? Sí, perdón. A ver, no hay sótanos. Hay varias cosas a considerar. En Estados Unidos te lo advierten. Sí. Referente a Estados Unidos, que tiene una disposición de alarmas en las calles, en las radios, se interrumpen los programas de televisión con unos carteles de alerta de tal ciudad y qué sé yo. Tampoco logran pararse las víctimas. Y es porque año tras año, en cada temporada de tornado, las mismas casas son arrasadas prácticamente por los mismos eventos. O sea, se arrasa una casa, el tornado se la lleva, se la vuelve a construir con el mismo plano, la misma estructura, la misma madera. Parece la casita de los chanchitos. De los chanchitos, sí. Entonces, en vez de haber una especie de norma, como va a haber en Japón para terremotos o en Chile, de que en esa área debería estar construyéndose usando hormigón. A veces en el panel tenemos una arquitecta, hoy no la tenemos. No. Deberíamos usar, o sea, en esos lugares en donde es tan propenso a que se desarrollen eventos como tornados severos, de F3, F4, F5, que no se pueda construir en construcción liviana. Porque no es cuestión de que el seguro después me lo paga y vuelvo a construir. Pero yo estoy viendo imágenes de cosas con hormigón, igual que cayeron todas abajo. Yo, mire, yo siempre digo, a mí me regalan un terreno en Oklahoma, me dan un año para que yo lo construya y desafío a un F4, un F, bajo mis reglas, ¿no? Sí. A ver si es capaz de volármelo. Hay formas, no digo que todo el mundo sepa las leyes de Bernoulli, de cómo circula el aire, de qué estructuras son más resistentes a un tornado que otras. Los arquitectos y los ingenieros y los calculistas lo tienen mucho más claro. La aerodinámica de una estructura puede hacer de que una casa desaparezca y la otra permanezca como si nada. La mampostería, los herramientos, todo debería estar calculado para que no impacten, porque la gente no muere por efecto del viento en sí. Lo que se le cae por las encima, cosas, por la mampostería que lo lastima, la cornisa que se le cae encima, como le pasó a un tío mío que murió después de un tornado. Ese tipo de cosas son las que deberían preverse en un buen sistema de... O sea, no digo para todo Estados Unidos, pero para la zona de riesgo, Claro. para la zona que todos los años sabemos que van a ocurrir tornados. ¿Qué pasó en Nosotros Dolores? acá en nuestro corredor famoso de tornados posibles, ¿no se hizo nada nunca? Bueno, hemos sido visitados mucha menor cantidad de veces que ciudades dentro cerca de Oakland. O sea, si lo comparamos con el cinturón de tornado que tienen los norteamericanos, con una densidad de población mucho más grande que nosotros, Dolores le tocó la peor parte, con una densidad de población relativamente baja para una ciudad, estamos hablando de 20.000 personas. Pero en el área en donde pueden ocurrir impactos, acá hace muy pocas semanas atrás, hubieron 2 o 3 episodios de tornado, pero cayeron en el medio de la nada. Apenas alguien en el campo logró filmar algún vórtice que se desarrolló. Felizmente no ocasionó víctimas, salvo que cayeron árboles y algunos animales quedaron atrapados por las cosas que caían, qué sé yo. Entonces, a ver, no se trata de tener las mejores alarmas, o sea, sí se puede mejorar el sistema de alerta temprana para tornados,
tenemos cosas que suceden mucho más veces que los tornados en el Uruguay y que producen daño igual o mayor que los propios tornados. Por ejemplo. Ahora, Dolores fue una catástrofe. Recordarla, es horrible recordar lo que ocurrió en Dolores, porque fue tan de improviso que pasó todo eso. Nadie recuerda qué habían dicho los pronósticos. Si uno le pregunta a los pobladores de Dolores qué decía el pronóstico un día antes, nadie lo recuerda. Nadie recuerda que esa área de inestabilidad estaba anunciada en casi todos los modelos de predicción. No decían para la ciudad de Dolores, decían para una región. ¿Pero qué decían? ¿Posibilidades de tornado menos Posibilidades 6? de turbonada, desarrollos de tormentas fuertes asociadas al área de tormentas. Pero eso lo tenemos muchas veces encima nosotros también y nadie imagina que viene un tornado. Pero hoy estamos más pendientes de esos. Cuando se anuncian ráfagas de 80 o 90 kilómetros por hora y se registran, porque hoy llevamos más cuenta de las veces que se realizan las alarmas y se toma nota de cuántas veces se registraron. Pero si uno le pregunta, y yo lo hice, porque hacíamos, en los días después se hacía una investigación para determinar a qué velocidad había circulado el viento, que ese es otro tema que quería mencionar. Todo el mundo habla de que el tornado de Dolores fue un F5 en la escala Fujita, qué sé yo. La escala de tornados, o sea, por encima de los 240 kilómetros por hora, yo vendo estaciones meteorológicas, no existe un anemómetro que resista más allá de los 250 kilómetros por hora. Por lo tanto, si son 250, 280, 300 o 330... Voló a la miércoles. Claro. Voló la estructura, el anemómetro, la estación de Eso lo salida dijeron hasta el a meteorólogo. Ojo, porque sí, ahí va. Entonces, voló el anemómetro. La escala Fujita, esa que mencionan de que puede haber sido un F4, fue hecha analizando daños, no midiendo vientos. O sea, se iba a los lugares donde había impactado el tornado, se analizaban los daños. ¿Y qué eran los daños? Estructuras de madera. Estructuras de madera, livianas, propensas a que se las volara el viento. Entonces ahí se elaboró una escala. ¿Cuántas casas volaron? 700 casas. ¿De un total de cuántas? De 700. Listo, esto fue un F6. No, F6 no existe. Bueno, vamos a bajar. Pero depende del material de las casas. Ahí de o sea, nuevo, el ¿no? día que se pueda registrar, y ya lo hay instrumentos muy especializados, aparte no solo... Hay instrumentos que no son movibles, hay por efecto Doppler. O sea, hay hoy, 10 años después, hay muchas formas de determinar una cizalladura de viento, un cortante, lo que fuere. Para determinar cuánto fue el valor del viento en ese tornado o en futuro tornado que pudiera estar en el futuro. Para después de eso alimentar los modelos de los que arman estructuras y decir, bueno, aplicando un coeficiente de seguridad de 2,5, vamos a suponer de que el peor tornado que ocurra acá tiene que estar pensado para soportar 300 kilómetros por hora. Estoy seguro de que esa construcción probablemente sea más cara que construirla de madera. Sí. Pero es la única forma, si no me mudo de esa zona, es la única forma de poder sobrevivir, porque si no siempre es como los que viven en la falla de San Andrés. No se trata de si va a haber un terremoto 30 millones de sino personas. cuándo va a venir ese A terremoto. ver, permítame hablar los comentarios y recuerdos de los panelistas. Jorge, ¿recordás? Sí, porque además de eso surgieron varios cambios después en los pronósticos, porque hubieron dos eventos grandísimos. Uno fue el temporal de 2005, que no fue un tornado. Sí, no fue tornado, pero ahí murieron 10 personas, acá en Montevideo, Maldonado, hizo un desastre fabuloso, ¿no? Que recordamos hasta hoy. Atrás vino, en el medio hubieron cosas también, porque como dice Pérez, a veces yo recuerdo silos volcados de varios lugares. Enero 2001, un tornado en Míguez. Correcto. Claro. Que tiene una violencia imponente, sí. Y bueno, yo creo que ahí después de eso y después de lo que sucedió con este tornado de Dolores, que fue un desastre, se ha tomado mucha más conciencia de algunas cosas que suceden y que son a veces previsibles y a veces no previsibles, porque a veces el pronóstico te dice acá en Montevideo, puede haber viento de 90 kilómetros por hora, y vos pasás y justo acá en Montevideo no pasó, pero no te enterás que pasó en Canelones o que pasó en San José, a 60 kilómetros de Montevideo. Ahí sí hubieron los vientos pronosticados. Entonces vos decís, el pronóstico está mal, hasta el día que te agarra y te pega. Esa es una realidad. Hay que tomar mucha más conciencia de las cosas que están sucediendo. Y bueno, lamentablemente, estos hechos como el temporal del 2005, que entre los dos se llevaron 15 personas y unos daños materiales fabulosos, han puesto un poco más. Vos, ahora que está esa imagen puesta ahí, vos ves venir esa cosa, ¿no?
¿Qué haces, Connie? ¿Agarrás el auto y te vas a la miércoles? ¿Qué haces? No, yo no. ¿Te agarrás del marco de la puerta? A ver, yo nunca vi un tornado, sí vi un viento espantoso desde mi dormitorio por la ventana a las 6 de la mañana de un día de febrero del año 1961-62. ¿Qué era? Los eucaliptos de la avenida, que entonces se llamaba Daimán, pero que es la avenida Rivera, estaban horizontales. O sea, era, por supuesto, a las 11 de la mañana salimos con 2 de mis hermanos en bicicleta y lo que pudimos fue encontrar un enorme pino que había partido el techo de la casa de un vecino, la avenida Arocena, todos los grandes eucaliptus que están en la zona del Carrasco Lontenis en el piso y la fuerza de la naturaleza. Ahora, ¿Pero qué se decretó eso? ¿Qué había sido? Había viento huracanado, un viento huracanado de febrero, unos días que hacía un calor espantoso y se suponía que, no sé, cuál era la conjunción de factores meteorológicos. En esa época no nos anunciaban nada. A nosotros nos despertó la madrugada el ruido brutal. Además, en verano, 6 de la mañana, hay luz y nos asomamos. Como nosotros vivimos en la planta alta, vimos todo. Ahora, yo estaba repasando los episodios y la única experiencia que tengo de estar en un lugar, más allá de que he ido a la ciudad de Los Ángeles y también a San Diego y a San Francisco, lo que más me impresionó fue ir a la isla de Maui, en Hawái, porque cuando uno, después que llega al cuarto, a la habitación del hotel, lo primero que hay es una cartulina, no sé ahora si habrá cambiado el sistema, era una cartulina de este tamaño que decía, ¿qué tiene que hacer usted en el caso de tsunami? Ay, me da un ataque. Es decir, y creo que todos, yo no me lo tomé a mal, digo, qué chance de esto ni lo había pensado cuando contraté ir allí, que no me pasó nada y ni hubo nada, pero la verdad es que era fantástico, estaban los números de teléfono, estaban las indicaciones principales de seguridad en la habitación, a dónde salir, los números para llamar. Es decir, lo que el mundo ha aprendido, y yo miraba, en Fray Marcos, que tenía en el año 1970 aproximadamente 1.500 habitantes, murieron 10. Y en Dolores, en el año 2016, que tenía entonces 12.500 habitantes, murieron 10. Quiere decir que algo habíamos progresado. Creo además que hay buenas noticias. Depende del curso del tornado, no seas malo. No, depende del curso del tornado, pero si pasa por la ciudad, villa o, digamos, lugar donde habita bastante gente, eso es el riesgo que se... No, la buena noticia es tenemos ahora 2 radares meteorológicos, uno en Pirarajá y el otro en Ismael Cortina. Vaya y revisen el mapa. Todavía no están prontos. Todavía no. Tenemos. Bueno, es como el que compró el auto, pero no sacó libreta. Otro mensaje, el tornado de Flores, me cuentan por acá. Sí, correcto. Con mi madre y mi hermana nos metimos abajo de la cama. Abajo de la cama. La siguiente pregunta que le estoy haciendo es si sobrevivió a la casa. Me dicen también, sí. El tornado de Flores me toca muy de cerca, porque yo estuve en ese tornado. Era muy chico, pero estuve en ese tornado. Yo vivía a 18 kilómetros de la capital, de Trinidad. Pasó el tornado primero por el lugar donde nosotros vivíamos, arrasó. ¿Pasó qué decir? ¿Lo vio? ¿Le pasó por el medio? Y perdimos. Mi casa era una central telefónica, en la época que había centrales telefónicas. Sí. Inmediatamente que ocurre eso, quedamos incomunicados. Sí. Todas las columnas que llevaban las líneas de alambre hacia la troncal hacia Trinidad quedó arrasada, por lo tanto estábamos incomunicados. No sabíamos que había impactado en Trinidad. Las familiares de mi madre vivían en Trinidad y uno de ellos, el hermano de mi madre, falleció porque se le cayó una cornisa encima y lo mató. Al día siguiente, cuando llegamos a la ciudad de Trinidad, no reconocíamos la ciudad. No encontrábamos la casa de la abuela, porque nada parecía un escenario que alguna vez hubiéramos estado. O sea, era como si hubiera
como si lo hubieran bombardeado. Escenario de posguerra, tal Sí, cual. era una cosa impresionante. Hubieron creo que 2 o 3 víctimas nada más, pero pudo haber sido peor. Ahora, ¿qué ocurrió? Ese tornado fue muy largo, porque si yo vivía a 18 kilómetros y pasó por el lugar donde yo estaba, digamos que hubo un tiempo de progreso de ese sistema entre Cerro de Ojosmín, donde yo vivía, y la ciudad de Trinidad, en donde la tormenta se veía venir. Hemos perdido un poco la costumbre de mirar el cielo y de usar el sentido común de que si yo veo esa expresión que decía uno de ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Eso es en serio? ¿Eso es un tornado? No, que es una pintura al óleo. Es inteligencia artificial. Sí, claro, sí. no, pero bueno, pero o es sea, una pregunta si yo veo- válida. Vos no claro. das crédito a lo que estás viendo. Si yo veo un cono que se me aproxima, ¿Qué creo hago? que lo primero que atino es, no sé, esconderme en o buscar un lugar en donde esté lo más bajo posible, lejos de cualquier estructura que me pueda impactar. Y si hubiera un sótano, creo que hago cola para entrar a ese O sea que sótano. lo de abajo de la cama no fue la mejor decisión. Bueno, las estructuras... Eso del marco de la puerta, esas cosas. Correcto. Toda estructura que esté soportada, o sea, en técnicas de construcción, todo lo que se forma con pilotes va a tener mayor resistencia que una longitud totalmente desprovista. ¿Y salir corriendo siempre va a ser más rápido que vos? Si lo agarra en el medio del campo, mi padre, que nació en el campo y siempre nos daba consejos de qué hacer durante una tormenta eléctrica, cómo proteger, no ponerse debajo de un árbol, tratar de buscar las llanuras y no los cerros. Y mi padre no era meteorólogo. Mi padre era simplemente un funcionario de campo que observaba el tiempo. Sí. Pasaba todo el tiempo mirando en sus alrededores. No podía hacer pronósticos a 3 días, pero te puedo asegurar de que a 1 hora tenía muy claro si debía estar en ese lugar o no debía estar en ese lugar. Los marinos dicen que saben eso, ¿no? Es olfato. Joaquín. Yo recuerdo el del 2005, aquel Es el de turbonada, 24 de agosto. El 24 de agosto, porque además volvía de la escuela yo en bicicleta y mi madre estaba preocupada porque, claro, en Parque del Plata se estilaba. Yo iba en bicicleta y yo le decía, no, se me venían cayendo piñas, ramitas, y claro, en la noche estalló la turbonada. Y me acuerdo, claro, nosotros... Pensé que venías de No, viento por en la suerte bicicleta, no. me da un ataque, mi amor, te voy a buscar, avísame. Y en la noche fue que estalló la turbonada, y me acuerdo en la cabaña nosotros teníamos pinos en Parque del Plata, es una zona de mucho pino y eucaliptus, y al otro día estaba devastada la zona. Y fue impresionante, falleció un vecino también, o sea, fue algo ¿Cayó que árbol impactó. arriba de la casa de ustedes? Sí, en realidad en el tejido, por suerte no, pero fue una cuestión del azar. suerte. Del Sí, azar. sí, sí. Y después con respecto al tornado de Dolores, en esto de la militancia política, uno encuentra mucha gente que estuvo en ese lugar. Salvador Esqueloto, además, fue el director de vivienda de ese momento y fue uno de los que estuvo a cargo de la reconstrucción de Dolores. Mira. Y fue muy interesante la charla con él con respecto a todo lo que implicó, bueno, la colaboración con la alcaldía, con la intendencia de Soriano. Ahora, con ¿se las Fuerzas reconstruyó Armadas. igual que como estaba o considerando estas cosas que trae el meteorólogo? Y bueno, eso es una gran pregunta para los técnicos. Yo la verdad que no También tengo debe el haber dato. una cuestión presupuestal. Bueno, ¿no? y además él me decía que en el primer mapeo lo que hicieron fue analizar por dónde había sido la trayectoria del tornado, que era muy importante detectar eso, porque bueno, eso implicaba invertir recursos donde efectivamente había pasado el tornado destrozando todo, pero aquello, como decía Fernando, como decía vos, un estado de guerra. Pero ¿se repite el camino un tornado? Sí, generalmente hay un comportamiento bastante parecido a eventos anteriores. Le voy a contar algo. Nosotros tenemos muchísimas estaciones meteorológicas instaladas, muchas de ellas en el puerto, para los operadores de terminales. En el 2013, en febrero del 2013, no hubo víctimas en Montevideo, pero en el puerto hubieron ráfagas de 174 kilómetros por hora. Cayeron muchas filas de contenedores y de las 5 monopostes con anemometría que teníamos, perdimos 4. O sea, cuando llegó a 110, 120 kilómetros por hora, 2 de los anemómetros ya habían desaparecido. A 160 kilómetros por hora, las torres que soportan los monopostes, que es donde está la iluminaria y los pararrayos y nuestras estaciones meteorológicas, desaparecieron. Pero literalmente, de hecho, 2 de esas estaciones nunca las pudimos encontrar. O sea, directamente en algún lugar del planeta ¿O quedaron. se desintegraron o las ¿Se tienen desintegraron puestas en la o terraza? cayeron en ese cono de viento? Probablemente las haya terminado tirando a la bahía. Claro. Entonces, Pero íbamos ha habido a cómo muchísimos eventos. se repite el camino. Eso es A propósito de eso. Entonces,
se elaboraron, se hizo un estudio basado en todas las veces que habían ocurrido esos fenómenos, de qué lado habían soplado esos vientos y con qué intensidad. Y encontramos que había un patrón de comportamiento y que si bien los vientos dominantes eran de los 90 grados, o sea, del este, los más peligrosos eran del suroeste y los terriblemente peligrosos eran depresiones que entraban por el noroeste, como la del 2005. Todo el mundo estaba, nosotros hablamos de que las sudestadas acá nos afectan, sin embargo, las más peligrosas han sido depresiones que empezaron, por decirlo de alguna forma, desde Salto hacia Rocha, o sea, en contraflecha. ¿Quiénes podemos acceder a esa información? Los que hemos podido registrar todos y cada uno de esos eventos y hemos tratado de analizar de dónde venía el viento, con qué intensidad y a qué horas generalmente se producía. Porque es muy raro que un tornado se dé a las 3 de la mañana. ¿Por qué no se produce a las 3 de la mañana? Porque son después de la máxima del mediodía y antes del anochecer. Claro. Hay toda una teoría de la formación de esas depresiones que tiene que ver con las térmicas. O sea, ese día que decía el vecino de que había sido un día terriblemente insoportable de calor, era el escenario perfecto para que esa depresión que se había formado, esa inestabilidad, podía generar tornados. Y así ocurrió. Bueno, vos muy chiquita. Pepe. Cada vez que nos visita Juan Luis, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Qué baja percepción del riesgo que tenemos en este país. Porque realmente hablaban del ciclón del 2005, 8 muertos, hay alguien que habla de 9, pero creo que la cifra en realidad fue de 8 muertos. En el 2007 tuvimos las inundaciones en Durazno, 33, y mismo en Soriano hubo 3 muertos y 15.000 evacuados. Y como bien decía Connie, hace 9 años hubo 10 muertos. Entonces sí que pasan cosas en este país y no estamos contando en todo esto, por ejemplo, los incendios forestales. No estamos contando lo que ocurrió en Punta del Diablo en 2010, que casi se lleva el pueblo entero con un incendio que fue imparable hasta que pusieron un cortafuegos prácticamente a 1 kilómetro del pueblo, ¿no? Entonces, esa percepción del riesgo que me parece que está muy bien avalada en cuanto a que no es así, justamente por el Sistema Nacional de Emergencias, que cumple una tarea fundamental. Hoy el Sistema Nacional de Emergencias a los periodistas nos mandó, creo que a las 7 de la mañana, un recordatorio de lo que había ocurrido y habla de un evento súbito. Supongo que tiene que ver porque el evento súbito no se puede determinar. No sé si estoy en lo correcto, Juan Luis, eso lo manejarás vos. Sí. Respecto a lo que nosotros creo que hemos hablado muchas veces sobre la percepción del riesgo y es algo que lo recalcamos todas y cada una de las veces que podemos debatir sobre estos temas. Aprender a percibir el riesgo es algo que la diferencia puede ser entre sobrevivir o morir, o sea, así de sencillo. Respecto a, tú mencionabas recién ¿qué me preguntabas recién? Evento súbito. Los eventos súbitos. Algo súbito es algo que ocurre de la nada, que aparece desde el segundo -1 al segundo 1, y a eso se le agrega una cuota de cómo es que esto ocurrió y yo no me di cuenta. En meteorología nada ocurre en segundos. Hay una ventana de por lo menos 25, 30 segundos y generalmente es de 2 o 3 minutos. Uno ve venir un episodio con tiempo, no da tiempo de repente para guardar el auto, pero sí para buscar el resguardo correcto, si uno está observando. Obviamente que si uno está Babia. Bueno, casi lo dijo Connie. Si uno está totalmente ajeno a lo que está ocurriendo allá arriba, siempre va a ser súbito siempre va a ser súbito el evento. Ahora, aprender a observar, mira, o sea, en un día despejado de sol y moscas, donde no hay ninguna nube, no va a aparecer un tornado. Eso, así, póngale la firma. Un fenómeno de inestabilidad no ocurre desde el minuto 15 al minuto 20. Es algo que se viene gestando 6 o 7 horas antes. El tipo de nubes, no cualquier nube produce un tornado. Aprender a observar, no digo que se aprendan el atlas de nube de memoria, ni que den una clase de observación, que es un módulo que son 7 horas más o menos de lectura, y uno aprende a identificar por el tipo de campo nuboso qué nube es peligrosa, qué nube es una niebla, qué nube es un buen tiempo y qué nube es un Charlie Bravo, es un cumulus nimbo que puede desarrollar actividad convectiva severa, tornados, lo que fuere. Yo no digo que todo el mundo se aprenda el atlas de nube, pero dar un repasito y aprender con el atlas
como ejercicio, salir con el atlas de nube, mirá ese tipo de nubes, o sea, aprender a observar. La observación, la percepción del riesgo es algo que nos tiene que ayudar a salvarnos nosotros mismos. Independientemente de que me llegue la alerta, me suene el celular, o la alerta, o el área rojo, o el pronóstico diga que determinada área está pintada de rojo. No necesito, sí, está muy bueno que ocurra, pero si yo lo puedo percibir antes, lo puedo sumar a mi experiencia de que eso puede ocurrir o no, a que me lo informen con tiempo y forma. Hace poco hablando con el anterior director de meteorología me decía, la gente espera que le mandemos un email o lo llamemos por teléfono para decirle, señor, no sé si escuchó de que hay una alerta, de que no mande los chicos al colegio. No me dijo, bueno, o sea, un poco de sentido común no nos vendría nada mal, y aprender a valernos por nosotros mismos, a cuidarnos por nosotros mismos. Después, si sobreviene una catástrofe y viene la ayuda y la solidaridad y qué sé yo, todo bien, todo perfecto. Y Uruguay es un país súper solidario y cada vez que ocurre una catástrofe, todos damos fe de que hacen 5 llamadas telefónicas y todo el mundo tiene la asistencia. Las personas van, inclusive concurren a ayudar a lo que fuere. Es muy solidario el pueblo uruguayo. Pero sin abusar de esa herramienta de solidaridad que tenemos naturalmente, también tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos. Por supuesto. Bueno, ha sido muy ameno tenerlo hoy con nosotros, aunque no fuese un día para celebrar ningún gran evento positivo. Más allá de que uno capitaliza todo lo que pasa y que nos no nos queda otra que... Cuéntenos de los radares. ¿Usted qué quiere saber de los radares? Porque los trajeron el 9 de septiembre del 24 y siguen estando está la construcción en Pirarajá y está la construcción en Ismael Cortinas. Es decir, está en el departamento de Flores, que es la preferencia de José Luis, y en el departamento de La Valleja. Pero no están andando. Bueno, fui a los 3 lugares a relevar los lugares donde se iban a instalar esos radares, mucho antes de que se hiciera el llamado de licitación. El llamado de licitación, que era un fideicomiso de la Corporación Nacional para el Desarrollo, y unos fondos que tenía Inumet, iban a estar disponibles para la adquisición de la cantidad de radares que diera el dinero que había. Deme todo esto de radares. Hasta donde nos dé la plata. Deme todo esto de caramelo, deme todo esto de radares. Se hizo la licitación, se llevó todos los procesos, qué sé yo, se adjudicó. ¿Y qué pasó? Hubo una impugnación. Contra la que había ganado. Checa. Sí. Esa impugnación sigue en curso. Por lo tanto, con carácter suspensivo. Volvió a foja cero si se van a instalar en esos 3 puntos, si van a ser 3, y si probablemente es 1, probablemente sea Ismael Cortina, estamos de acuerdo, porque por una relación del diámetro de cobertura de ese círculo, Ismael Cortina nos serviría prácticamente para todo el sur y gran parte del territorio. Por lo tanto, queremos esos radares Doppler, los queremos ya, votamos para que no importa quién esté, pero que los instalen, no importa si lo va a instalar el ganador o el que sigue, pero tienen que estar instalados, porque si bien no va a prevenir que no muertos, falte un evento desgraciado para que entonces se agilite el sistema político, ¿no? Y va a ser una herramienta que para los meteorólogos nos va a permitir, y ahí viene una cosa como para José, sí vamos a poder saber con media hora de anticipación si esa nube es candidata a hacer impacto en un vórtice en el piso. Con media hora. Y con una probabilidad de 2 o 3 kilómetros, o sea, con una precisión bastante interesante, porque cada vez que el radar hace un giro, saca una foto de la trayectoria de ese punto. Entonces, proyectando, ¿qué es lo que hacen en las películas los cazadores de tormenta? Hacen una animación, proyectan a ojo, hacen la integral a ojo de esa área que está cubriendo. Y ahí sacan ese pega piso o ese no, toca tierra, ¿no? Entonces, es una herramienta que nos va a ayudar mucho cuando Connie haga el esfuerzo y logre que la CND apruebe de una vez. Ponete algún tuit por ahí, que a vos tenés tantos seguidores. Bueno, José Luis Pérez, muchísimas gracias de verdad. Por favor. Por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de evasión impositiva. Pensando, por ejemplo, en el caso de lo que ya confesó públicamente la propia ministra de Vivienda, a quien se le está ya desde frentes nacionalistas pidiendo la renuncia, de que si no renuncia entonces se le va a interpelar,
Todo muy apurado parece, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué información exacta tenemos hasta el momento y el anuncio de que Cairo va a hablar a la prensa a las 5 de la tarde hoy. ¿Ah? Mientras tanto, manejémonos con lo que hay. Yo hablaba de evasión impositiva. No pagar el tributo, el impuesto de primaria.